Nos ponemos en tus manos, Señor, y la necesidad de cada uno de tus hijos, que tú atenderás, Señor, conforme a tus muchas y ricas misericordias. Estamos en tus manos, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros con poder, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy puedes tomar tu lugar. Vamos a tomar un tiempo de breves reflexiones, así como oré, de la Navidad. Y bueno, va a haber 3 participantes, pero 3 me refiero a, el primero son 3 chicas y luego un matrimonio y luego otro matrimonio. Así que estamos listos para recibir. Ok, todos necesitamos tener este tiempo de meditación acerca de la Navidad, y esto es lo que vamos a estar haciendo los siguientes 3 viernes. Así que vamos a pedirle a Pau, a mi hija Prisi y Marla que pasen, por favor. Podemos acercar otro, el atril, ¿no? ¿Así? Entonces, ok, muy bien. Aquí están 2 micrófonos. Ajá, sí, ¿verdad, Freddy? ¿Estos 2 micrófonos? Bueno, gracias a todos por estar aquí. Qué honor es estar aquí y poder compartir esto con nosotros. Y primero que nada, para nosotros es así, nos sentimos honradas de haber sido, pues, estar participando y haber podido meditar en esto, y que Dios hable a nuestras vidas y compartirle a ustedes de lo que pudimos encontrar, que cada vez yo creo que vemos esta historia, Dios habla a nuestras vidas, nunca va a dejar de pasar, su palabra está viva. Entonces vamos a comenzar, y esto vamos a tratar el anuncio del nacimiento de Jesús, que está en Lucas 1:26 al 38. Y bueno, lo vamos a leer todo. Ajá. Dice: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Y vamos a comenzar con el versículo 26 y 27. Entonces, hasta este momento sabemos que María llevaba una vida ordinaria, pero esto estaba a punto de cambiar por esta visita de este ángel, algo sobrenatural que cambió toda su vida. Y dice en el 26 que le dice el ángel, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea. Y sabemos que este lugar nos lo describe la Biblia en Isaías 9:1. Dice que era Galilea de los gentiles, o sea, era conocida por los gentiles, ni siquiera por un lugar de judíos. Entonces, y sabemos que el Nazaret ni siquiera había sido mencionado en las escrituras, en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién se iba a imaginar que a este lugar era donde Dios había decidido enviar a su hijo? Un lugar tan simple que hasta para su propia cultura de los judíos no tenía mucha importancia. Entonces este lugar había sido el que había escogido Dios, y nadie se esperaba esto. Y nos
dice que era a una mujer, a una virgen llamada María. Entonces aquí no hay lugar para interpretación de decir de que se refería a que era muy pura o algo así. No, o sea, la palabra original que se usa aquí es virgen y así es como se traduce. Entonces esto te hace así como que te deja esto súper claro, porque en las culturas, en esas culturas de los pueblos paganos se daban mucho estas historias de que el Dios vino con esta mujer humana y tuvieron un hijo y este Dios nuevo nació. En este caso este es completamente diferente, te están diciendo esta mujer no había tenido relaciones sexuales con nadie y esto hace un parteaguas en esta historia al describirla como una virgen y era completamente diferente. Luego dice que ella estaba comprometida y en otras versiones dice desposada. Entonces en la cultura judía había, sabemos que pues antes les escogían a su esposo, a su esposa, a los padres, y eso era ya un compromiso que tenían desde pequeños. Luego ya de grandes era se hacía ahora sí un compromiso legal que era este término de desposar, o ahorita esta traducción dice comprometida, pero esto ya era legal. Entonces no era como nosotros ahora de que pues me comprometí y vamos a planear la boda, ¿no? En un año o algo así, y ya si me echo para atrás le regreso el anillo y ni modo. No, esto era completamente diferente. O sea, esta mujer estaba ya comprometida con José y ya no había vuelta para atrás. Él dice que si se iba a anular esto iba a ser requerir de un divorcio. O sea, todo eso ya estaba planeado para ellos. Y después de desposar, un año después era el matrimonio, que es cuando ya el novio llegaba por ella. Pero pues imagínate todas las emociones que estaba pasando María, ¿no? Ella ya estaba comprometida, ya habían tenido este acuerdo legal y ahora estaba esperando que su futuro esposo, su ya esposo José viniera por ella. Entonces ya después de todo esto, el ángel Gabriel pues se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Entonces aquí vemos desde un inicio que María fue elegida por Dios para una tarea especial con un significado eterno, y no porque ella era alguien en sí, sino porque Dios estaba con ella. Entonces por eso que cuando el ángel le dice: el Señor está contigo, era porque eso le favorecía a ella. Entonces tuvo un privilegio único que nadie más tendría. Y muchas veces puede que tú o yo pensemos que no somos una persona extraordinaria, sino al contrario, pensamos lo ordinaria de persona que podemos ser. Pero cuando tenemos una relación con el Señor, con Dios, el creador de los cielos, eso es lo que le da todo el significado a nuestra vida, porque el Señor está con nosotros y está en nosotros, al igual que en la vida de María. Entonces eso es lo que le da valor, esto es lo que hace la diferencia, como en la vida de María. Pero también podemos ver la humanidad de María al decir: imagínate que se te aparezca un ángel, o sea, no inventes. Entonces como de o sea, como que confusa, o sea, y de que, o sea, ¿qué realmente me está queriendo decir este ángel? Entonces el ángel ya le dice de que no tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Aquí me gusta mucho porque aprendí que el enfoque no estaba en María, sino en el hijo que se iba a llamar Jesús. Y aunque es un nombre común, la persona no iba a ser una persona común. Este hijo era identificado como el Mesías que ya se había escrito en el Antiguo Testamento. Y este nombre, como decimos, era común en aquel tiempo. Algunos en Nazaret se llamaban Jesús, pero la persona de Jesús pues iba a ser completamente nada, o sea, era Dios mismo aquí en la tierra, y su nombre es sobre todo nombre. El nombre de Jesús viene a traer vida, viene a traer paz, gracia, plenitud y sanidad. Y me ponía a pensar, cualquier cosa que estemos pasando nosotros, cualquier situación en la que te encuentres tú, no sé, a lo mejor en ansiedad, el nombre de Jesús viene a traer paz. Si tú te encuentras en condenación, con falta de perdón, el nombre de Jesús viene y trae plenitud, trae gracia.
Si tú te sientes vacío durante mucho tiempo, en cualquier momento de tu vida viene Jesús y trae suficiencia, trae esta plenitud a tu vida. Si tú estás en enfermedad, el nombre de Jesús es poderoso para sanar. Si donde hay muerte, Jesús viene a traer vida. Entonces, también en este versículo, María sabía exactamente de lo que hablaba el ángel Gabriel, porque ella conocía la palabra de Dios. Y cuando Gabriel viene y le dice esto, María sabía que él estaba citando ya una profecía que se encuentra en Isaías, y te la voy a leer. Isaías 7:14 dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces me imagino la emoción de María de saber de que se está cumpliendo la profecía a través de mí, y yo, pues ya me va a pasar a mí, ¿no? Y ya. Sí, y luego vemos que después de eso le dice: su nombre será Jesús y él será muy grande. Entonces como que yo no me imagino lo que María debe haber pensado ahí en ese momento, porque para mí como que si te dicen será muy grande, es como que yo... ok, como que eso engloba tantas cosas. Y yo pensaba en esto, o sea, María se habría imaginado que quien iba a nacer de su vientre iba a ser la persona con más influencia en el universo, que iba a hacer temblar un rey, que iba a desconcertar doctores, hacer milagros, caminar sobre agua. Entonces cuando pienso en todo lo que sabemos acerca de Jesús y el impacto que hasta nuestra generación hasta este momento sigue teniendo en el universo, entonces wow, o sea, no me imagino cómo habrá sido esa reacción de María a cuando el ángel está diciendo eso. También le dice: lo llamarán Hijo del Altísimo. Entonces esto nos habla acerca de su deidad, acerca de él es Hijo de Dios, y aparte que iba a nacer de ella, iba a ser completamente hombre. Entonces nos habla de su grandeza, de cómo sobrepasará toda magnificencia. Dice: el título de Hijo de Dios le da un significado teológico. Entonces ella ya estaba dándose cuenta, como nos decía Prisi, de todo lo que lo que significaba esto, las profecías que se estaban cumpliendo, y ella iba a ser parte de eso, y ella conocía la escritura. Sabemos que en esa cultura tenías que conocer el Antiguo Testamento. Y por último, si María no estaba segura de a lo que se refería el ángel, al final les dice: el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Entonces imagínate tú como judío que te dijeran: sí, de David, o sea, sabemos que de ese linaje vienes tú y ese es el trono al que nos referimos. Entonces eso era una afirmación ya de todo lo que venía. En 2 Samuel 7:11 dice: además el Señor, está hablándole Dios a David y le dice: además el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Y esto, a diferencia del reinado de David, no sería terrenal, sino que sería por la eternidad, sería para siempre en todo el universo. Y en Isaías 9:7 dice: su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Wow, me impresiona todo esto, o sea, imaginarme a María escuchar todo esto y de que ya se está cumpliendo, y en mí, ella dice: ok, como que yo me la imagino y dice: ok, está bien, pero ¿cómo va a pasar esto? Le pregunta María al ángel, dice: soy virgen. Pues aquí vemos, o sea, que lo que el ángel estaba diciendo a María era humanamente imposible, porque María era virgen, o sea, no podía concebir ni tener un hijo. Así que su respuesta natural fue: ¿cómo puede ser esto? Soy virgen. Entonces, lo segundo que me llama mucho de la atención acerca de María es que ella era una joven pura, era una mujer con un corazón puro, y se nos dice que era virgen. Entonces eso a lo mejor y nos suena pues normal, pero como decía Paulina, o sea, en Nazaret se le conocía a esta comunidad por la corrupción moral. Entonces, aún en medio de esa época, de esta corrupción, María se había conservado pura. Entonces, Dios mismo estaba buscando un vaso a través del cual
su hijo naciera, o sea, al mundo, a traer vida. Y él buscó una mujer como María, una mujer con un corazón puro. Y luego dice, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Y aquí era algo que yo como que no me había puesto a pensar ni a meditar, y decía, las palabras cubrir con su sombra significan cubrir con una nube, como en la nube de la gloria Chequiná, que vemos en Éxodo en varios capítulos, o también la nube de la transfiguración. Por ejemplo, en Éxodo 19:9 dice, y el Señor dijo a Moisés, yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te creerán para siempre. Entonces, esta nube, lo que vemos de que la cubrirá con su sombra, que se refiere a la nube, era la manifestación visible de la gloria y de la presencia de Dios, lo que significaba el mismo poder del Antiguo Testamento, el mismo poder que estuvo con Moisés, que se hizo presente a través de una nube, y la gloria de Dios. Esa obra única también estaría en la vida de María. Entonces, podemos ver que esta concepción solo podría ser por el poder del Espíritu Santo, y Dios escogió a María porque sabía que ella no podía tener un hijo siendo virgen, y eso era lo que iba a darle toda la gloria a él, porque humanamente era imposible, pero solo por el poder del Espíritu Santo iba a ser. Entonces la concepción de María, así todo como iba a pasar, pues era porque nuestro Señor Jesús sería santo, diferente a todos los demás, y dice al final, será llamado Hijo de Dios, porque no habría ninguna intervención humana. Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios, sino que Él sería llamado Hijo de Dios. Y también ahí vemos como que María y todos ellos en esa época, o sea, ya sabían lo que iba a suceder. Entonces era como que sí, el Hijo de Dios va a venir. Entonces por eso era pues su naturaleza desde toda la eternidad. Sí, después de todo esto que le está explicando sobrenatural a María, le dice, además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Entonces me llama la atención el además, o sea, además de todo esto que te estoy diciendo, todo lo que Marla dijo, además ha sucedido un milagro. O sea, Elizabeth era estéril, era muy mayor de edad, y ya está embarazada. Entonces el ángel Gabriel le está trayendo una evidencia de una promesa. Si Dios podía hacer eso, Él lo podía hacer con ella. Si Dios ha hecho milagros antes con alguna otra persona, lo puede hacer contigo. Entonces no hay nada imposible para Dios, dice en otra versión. Y nosotros tenemos la Biblia repleta de promesas cumplidas y promesas que son dirigidas hacia nosotros ahora, en este momento. Y realmente conocemos todas las promesas que vienen en la Biblia, porque sus promesas son ciertas y siguen siendo reales ahorita. Y algunas promesas que veía era que Él es nuestro refugio seguro, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra paz. Él responde cuando nosotros clamamos, Él nos sostiene, Él nos va a recompensar cuando tú todo lo que haces para Jesús, Él lo va a recompensar y te va a poner en alto. Y tengo un libro de paréntesis de promesas de la Biblia, 50 promesas. Si alguno lo quiere me lo puede pedir, es en línea, entonces lo puedo pasar. Y María respondió: yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. María tenía un corazón dispuesto, ella estaba dispuesta, sabía que no había otra razón para existir sino para agradar a Dios. En una cultura donde esto significaba la muerte, el decirle sí a Dios significaba la muerte, ella lo hizo, le dijo que sí para el propósito de Dios, que se cumpliera, para el avance del reino. Y en este mundo no se trata de nosotros, se trata de sus propósitos y el avance de su reino, de sus planes. Así que cuando te encuentres en alguna situación de que, ay, no sé, o sea, como que no me sale esto bien, no quiero hacer esto para mí, y estás pensando mucho en lo terrenal, piensa, ¿esto realmente
va a avanzar el reino de Dios, esto realmente cumple sus propósitos y eso te va a animar a querer hacer las cosas para Dios. Así que como María te quiero animar a tomar esta posición de siervo y que entregues todo, le entregues todo a Dios, todas las áreas de tu vida, tus finanzas, tus relaciones, lo que sea que esté ahorita en tu cabeza, entrégaselo a Dios y que Él sea tu primer lugar. Y cuando obedecemos, hay fruto, cuando obedecemos hay bendición y me impresiona porque los grandes hombres, las grandes mujeres de la Biblia se caracterizaron por obedecer a Dios y eran bendecidos. Y bueno, así queremos dejarle lugar a Jaime y Alicia. Con este compartimos. Dios les bendiga, hermanos, un gusto, un placer estar con todos ustedes y yo no sé si ya estoy llegando al tiempo de los bochornos porque empecé a sentir así como, o serán los nervios, no sé, pero es un privilegio poder y una responsabilidad igual poder compartir la palabra de Dios. Es para nosotros un verdadero honor, un privilegio y una responsabilidad. A nosotros nos toca compartir acerca de el anuncio de la concepción a José. Ahora, ¿cómo impacta la vida de José este acontecimiento tan trascendente en la historia de la humanidad? No solamente para ellos como vasos en esta historia, sino en lo que transformaría la vida de todo ser humano en esta tierra. Y estos versículos que abarca el libro de Mateo del capítulo 1 al 18 al 25, y quisiera leer del 18 al 21 y mi esposa estará leyendo del 22 al 25. Y dice, comienza con el título Nacimiento de Jesús el Mesías. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Dice el verso 20, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta historia que comienza con dos jóvenes. Normalmente el matrimonio judío comenzaba en una etapa muy jóvenes. Entonces estos dos jovencitos tenían ya compromiso de, como nos explicaban las muchachas ahorita, un compromiso no solamente de un noviazgo, sino un compromiso como un pacto que solamente se consumaría al ser la boda. Pero ellos ya comprometidos para casarse tenían ya el plan. Ellos tenían un plan que era hacer una familia, estar juntos, tener hijos. Pero ahí hay un pero en la historia. Dice, pero antes de que la boda se realizara. Ahí ese pero simboliza muchas cosas. Significa la intervención divina, la intervención de Dios en la vida de José, en la vida de María, para llevar a cabo ese plan de redención, ese plan de salvación que sería rescatar lo que se había perdido. Y luego narra que pues mientras todavía ella era virgen, María quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo. Ahí entra José a la escena.
Ahora José se encuentra en una situación que le cambia totalmente la vida y el rumbo de sus planes, que era casarse con María. Ahora se encuentra que con la noticia, la Biblia no describe cómo fue. María se lo dijo, él se dio cuenta, se le empezó a notar a María el embarazo, pero ¿dónde? Mareos. El asunto es que se entera, José se entera de que su prometida, su esposa casi ya, está embarazada. Pero la Biblia narra una característica muy peculiar en José, que dice la Biblia que él era un hombre justo. Esta característica, la Biblia habla de hombres justos y son pocos los casos en que específicamente dice hombre justo, como Noé, como David, como nuestro Señor Jesucristo, como Juan el Bautista. La Biblia dice que son los describe como hombres justos. También a José, dice José era un hombre justo y por eso él no quiso avergonzarla en público. ¿Por qué habría de avergonzarle en público? ¿Y por qué habría él de decidir divorciarse de ella? Hay un sinnúmero de leyes en el pueblo judío que fue dado a través de Moisés. Y en Deuteronomio 24 dice, Deuteronomio 24:1 dice: supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Fíjese nada más. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces le escribe una carta de divorcio, se la entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Esta situación ¿habría motivos para reprocharle a María? ¿Motivos suficientes? No, solamente que ya estaba embarazada de alguien más. Entonces este era un motivo suficiente para que José decidiera dejarla, decidiera divorciarse de ella. Más que motivo, ¿no? Entonces, pero él, como dice la Biblia, que era un hombre justo, decidió romper el compromiso, pero en privado, sin exponerla a la crítica, sin exponerla al menosprecio de la gente. Dios ya estaba obrando en el corazón de él. Dios ya había depositado algo especial en el corazón de José. Y continúa el verso 20, dice: mientras consideraba esa posibilidad José. ¿A cuánto no nos ha pasado que en el momento en que una situación difícil llega a nuestra vida, una situación donde no sabemos qué decisiones vamos a tomar, no sabemos qué vamos a hacer, uno se pasa los días, se puede pasar todo el día pensando en ese asunto, se va a dormir y lo primero que viene a la mente en el momento en que despierta, ¿qué cree que es? Esa situación y ese problema. Y está la mente pensando: ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Algo similar le estaba sucediendo a José, porque él era un hombre como cualquiera de nosotros, con sentimientos, con temores, con dudas. Entonces, aunque él sabía que estaba María embarazada, por el poder del Espíritu Santo en él había esa inquietud. Este era un antecedente sin precedentes. Nadie había, en ningún ser humano había sucedido esto, en ninguna mujer. Entonces no había cómo comprender lo que estaba sucediendo en la mente de José. Él estaba considerando esta situación, tomar esa decisión, pero Dios viene al encuentro de José. Y mediante un sueño, dice ahí en el verso 20, dice: un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Y mire qué hermoso, a mí se me hizo algo
hermoso cómo se dirige las primeras palabras de este ángel a José. Le dice: José, hijo de David, le dijo el ángel. También este título muy particular, no sé si recuerdan, se le menciona a nuestro Señor Jesús. Jesús, hijo de David. ¿Se recuerdan cuando alguien buscaba al Señor para ser sanado? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este mismo título le da el ángel a José. José, descendiente de David, como dijo nuestra hermanita, de la descendencia de David, con la bendición de Dios. Esta descendencia de hombres, desde Abraham hasta David, su hijo Salomón, toda esta bendición de Dios ya estaba sobre ellos, y José era descendiente de ellos. No tengas miedo. Dios sabía que había temor en José de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Le explica a José, Dios mismo se encarga de quitarle esa duda que había en su mente, en su corazón, de decir: ¿será realmente esto lo que está pasando? ¿Será realmente Dios en la vida de María? ¿O será que algo no anda bien? No, ahí Dios le resolvió todas sus dudas. Ahí Dios lo confrontó y le habló a José. Le dijo: y una cosa más, y tendrá un hijo. No solamente lo va a concebir, va a nacer este niño. Y tú, José, lo llamarás Jesús. ¿Sabe que en la tradición judía también el hombre es el encargado de escoger y darle el nombre a los hijos? José no era el padre de este bebé que habría de nacer, era el hijo de Dios, pero Dios mismo le estaba dando ese privilegio. José, tú le darás el nombre a este niño y será su nombre Jesús. Amén, amor. Ay, amén. A mí, hermanos, voy a compartir yo los 4 siguientes versículos, que es 22 al 25, y dice así: todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Amén. Bueno, dice en el 22 que todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta, y la señal pues era esta: que una virgen concebiría y daría a luz un niño. Y como bien decían ahorita nuestros hermanos, que esto realmente, el que una virgen concibiera por sí misma, pues es algo imposible, ¿verdad? Y este mensaje había sido anunciado aproximadamente 700 años atrás. Y cuando estaba yo reflexionando sobre esto, y pues perdonando mi ignorancia, yo dije: ¿por qué fue que se dijo este mensaje? ¿A causa de qué? ¿O qué estaba pasando? Entonces, cuando empecé a estudiar esto, me doy cuenta de que este mensaje fue dado a través del profeta Isaías, y eso lo podemos leer precisamente en este libro, en el capítulo 7, versículo 14. Pero leyendo un poco antes del versículo 14, empezando en el 1, me doy cuenta de que esta señal fue dada a causa de la negación de quien gobernaba en ese tiempo Judá, que era el rey Acaz. Este rey, y lo voy a decir así brevemente, porque a mí me impresionó mucho. Este rey, según los estudiosos o escritores o algunos comentarios que leí, era un rey incrédulo que gobernaba
Judá, y este rey se da cuenta de que vienen dos reyes en contra de él para conquistar su capital, que era Jerusalén. Estos dos reyes que vienen en contra del rey Acaz son Resín, que era el rey de Siria, y se hace una alianza con Peca, con K, que era el rey que gobernaba la parte norte de Israel. Estos dos reyes confabulan para poseer y conquistar Jerusalén. Entonces entra en este rey, en Acaz, entra tanto miedo junto con el pueblo, que dice la escritura que temblaban como tiemblan los árboles en medio de una tempestad. Tenían tanto miedo de que el rey tenía tanto miedo que estos dos hombres, estos dos reyes vinieran a conquistarlo, y aparte querían quitarle el trono y poner otro rey para sus propósitos de ellos. Entonces en el tiempo de este rey era profeta Isaías, y Dios manda a este profeta a decirle que no debe de tener miedo, que estos dos reyes son nada más dos tizones que humean a causa de su ira y de su furor, que no va a ser posible, no van a conquistar Jerusalén, que pida una señal que sea tan imposible de suceder, que no importa si la petición es que sea una señal tan alta como el mismo cielo, o que sea tan profunda como la misma sepultura. Sin embargo, este rey se niega a esa petición y dice: no voy a pedir ninguna señal. Entonces el profeta le exhorta por no obedecer a este mandato de Dios de pedir la señal. Quizás yo pienso que a lo mejor sintió que su fe estaba siendo puesta a prueba, no sé, pero el caso es que él no quiso pedir a Dios esa señal. Entonces Dios viene y dice: bueno, yo mismo daré la señal. Y la señal es esta: una virgen concebirá y dará a luz a un niño. Y esta señal iba a ser para tiempo futuro después. Y obviamente, hermanos, es ni siquiera nuestro tiempo de ahora, ¿verdad? Donde la ciencia y la tecnología está tan avanzada, es imposible que una mujer pueda quedar embarazada por sí sola. Se necesita la relación de un hombre y una mujer para poder dar vida. Pues este no era el caso, pues estaba cumpliendo la señal que Dios había dado muchos años atrás. Y lo bonito es que José y María eran parte de este cumplimiento. Entonces, ciertamente, ¿por qué? Y también decía: ¿por qué en este tiempo de José? Bueno, porque Dios es soberano y en su mano está el decir cuándo, cómo, a qué horas y dónde ha de suceder lo que Él ya dijo y lo que Él ya prometió a su pueblo. Entonces dice: y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y esta frase es algo que hasta este tiempo nosotros, como creyentes de Él, de Dios, de Jesucristo, podemos atesorarlo en lo más profundo de nuestro corazón y tenerlo bien presente cada día, porque siempre nos estamos enfrentando a diferentes retos, muchos desafíos que el mundo nos da, y nosotros nunca olvidar: Dios, el Señor, está con nosotros en todo momento, en cualquier circunstancia. En los tiempos de prueba, Dios está con nosotros. En los tiempos de paz, de felicidad y de abundancia, Dios está con nosotros. Él lo dice, y si Él lo dice, yo lo creo. Igual sigue diciendo en el 24: cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había ordenado, y recibió a María por esposa. Cuando José despierta del sueño, igual es otro hombre totalmente diferente. Se había ido su duda, se había ido su temor de tomar a María por esposa, pues había hablado con un ángel. El ángel le había hablado toda la noche, y él despierta con la decisión de obedecer al mandato. Y el mandato era: voy a tomar a María por esposa, pero no solamente eso, sino que voy a recibir al bebé que María lleva en su vientre, pues sí es hijo de Dios. Y nosotros, y claro que no podemos decirle a Dios que no, los que le hemos conocido. Entonces él
recibe a María por esposa. Y también ahorita, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Una cualidad de José, pues era la nobleza de su corazón, ¿verdad? Era un hombre justo. Igual cuando meditaba en que José recibió a María con el Hijo de Dios, la bendición de ser humanamente hablando el Padre terrenal, la figura paterna que Jesús iba a tener hasta que fuera la presencia de su Padre, ¿verdad? José igual digo, bueno, claro que tenía que ser un hombre como José, un hombre justo, un hombre noble, pero también de linaje de reyes. Y sigue diciendo, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y esto también se me hace así como que, oh, wow, qué precioso hombre, que él respetó a María el tiempo del embarazo. Ya era su esposa, pero no la tocó, no tuvo intimidad con ella, porque la profecía o el mensaje tenía que cumplirse al pie de la letra, y era que Jesús tenía que nacer de una virgen. Entonces este precioso hombre, ¿verdad? José, él respeta y entiende, es un hombre entendido de Dios y respeta este embarazo de María. Por último dice, bueno, ya después dice que no tuvo relaciones sexuales hasta que nació su hijo, ¿verdad? Después que nace el niño, pues hacen una vida normal de matrimonio, como dos personas que se aman y quieren pues formar una familia, ¿verdad? Y por último dice que José le puso por nombre, bueno, nace el niño y José le puso por nombre Jesús. Y sabemos que Jesús significa el Señor salva. Y lo precioso de esto es que la grandeza de Jesús no está simplemente en su nombre, sino en su naturaleza. Él es el Salvador del mundo y ahora ya no el Salvador de un pueblo, de una nación, sino Jesús es el Salvador de todo aquel que rinde su vida a Él. Amén. Así. Amén. Ya, vamos a darle lugar ahora a Roger y a Marbella. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cuántos están gozando con la palabra? Está súper interesante, ¿verdad? Cómo Dios prepara todas las cosas, las acomoda para nuestro bien, para darnos a conocer las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Yo la verdad estoy muy emocionado, estoy muy contento porque Dios nos ha permitido poder pasar aquí también a compartir algo súper interesante que esperamos que les bendiga. Por ahí estaba una imagen que tenemos por ahí. A ver si nos la pueden poner bien. Bueno, se alcanza a ver un poquito. Bueno, más o menos para que nomás queremos ubicar un poquito a Nazaret. Y aquí había una flechita, ya se desapareció. Pero aquí hay una flechita para abajo, más o menos para contextuar un poquito dónde se encontraba María y hacia dónde fue, ¿verdad? Para con su prima Elizabeth. Bueno, esta parte de aquí baja hasta acá, o una zona montañosa difícil de transitar, ¿verdad? Porque no había camiones ni había nada de nada, hay que aventarse la pie en camello, lo que anduviera, ¿verdad? Bueno. Buenas noches, mis hermanas. A nosotros vamos a compartirles lo que es Lucas del 1, del 39 en adelante. Dice así su palabra, dice: pocos días después María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías, entró en casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo.
Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito, porque tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme. ¿Sí? Aquí, iniciando con el versículo 39, dice que pocos días después María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías, y entró en la casa y saludó a Elizabeth. María, pues como nosotros sabemos, era una jovencita, ¿verdad? Ya casada, pero era prácticamente una adolescente, porque en aquellos años se casaban entre los 14 y 18 años, más o menos, prácticamente así, pues unas adolescentes. Entonces yo me imagino que cuando Dios le revela que va a ser madre, ¿verdad? Y que va a concebir sin tener relaciones, no me puedo imaginar una niña prácticamente con esa noticia, pero también me sorprende su madurez y que ella conocía realmente a Dios, ¿verdad? Que sí conocía, que ella sabía su palabra y le creyó, o sea, su obediencia de creerle y aceptar, porque quién sabe ahorita una jovencita que con una propuesta como esta, o sea, qué miedo, ¿no? Para una niña prácticamente. Pero también me asombra eso de María, y también cómo a pesar de su juventud ella va o tiene la iniciativa de ir a visitar a su familia, a Elizabeth, que era una mujer mayor de edad, ya madura en la fe, con sabiduría, y que había obedecido y amaba a Dios. Entonces ella va a visitarla, yo me imagino para preguntarle que le diera un consejo o algo, ¿no? Algo que afirmara más su fe. Dice, a mí me llamó mucho la atención porque nosotros cuando algo nos sucede, algo extraordinario, ya sea bueno o malo, ¿a quién acudimos? Tenemos a una persona sabia que conoce a Dios, a la que vamos a acudir a pedir un consejo. A mí me llamó mucho la atención cómo ella va a buscar a Elizabeth, no importando la zona. Bueno, traemos aquí un mapa, la zona montañosa, dice, ella ya embarazada, todo lo que tuvo que pasar por esas piedras, sed, no sé, no había ningún vehículo que las pudiera transportar, era caminando, o como decía mi esposo, en un camello, ¿verdad? Aún así ella se arriesgó a ir a visitar a Elizabeth. Y otra de las cosas que me sorprende es la confianza plena que ella tenía a Elizabeth, y me llama la atención que sabiendo María su situación tan difícil, ¿verdad? Se va con la persona indicada para que le dé el consejo, pero también busca refugio en esa zona montañosa. O sea, ahí se sintió ella segura, porque como sabemos, los judíos sus leyes eran fuertes, eran recias, eran a una virgen, si la encontraban que había fornicado, era pena de muerte y era apedrearla. O sea, no era cualquier cosa que ella hubiera aceptado así a Dios. O sea, era de valiente. María era una chica valiente de verdad. O sea, haber aceptado que Dios la usara de esa manera, aún en su conciencia no tenía la magnitud o la trascendencia que iba a tener haber aceptado tener en su vientre a Jesús. Aquí me puse a reflexionar, digo, ¿cuál es la montaña que debo cruzar, o cuál es la montaña que debes cruzar tú, o ustedes, ¿verdad? Para compartir las buenas nuevas. O sea, ¿cuál es el obstáculo que me impide a mí ir a decirle a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mi hermano en sangre,
que Jesucristo es la luz, que en Jesucristo hay salvación, ¿verdad? En compartirles las bendiciones de Dios. Dice más adelante que al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Aquí, como nosotros sabemos, había más o menos o aproximadamente de 400 a 500 años que había un silencio de Dios para su pueblo, para Israel. Entonces, Juan el Bautista, que era el bebé que traía Elizabeth en su vientre, era la promesa de que iba a ser la persona que iba a venir a abrir el camino para que Jesús predicara. Entonces, aquí me llamó mucho la atención. Dice, después que se le apareció el ángel Gabriel a María, ella tomó la decisión de visitar a su prima al pueblo. Dice, cuando ella saluda a su prima, el bebé Juan el Bautista, reconoce de alguna manera la presencia de Jesús y se mueve con mucha magnitud en el vientre de Elizabeth, cumpliéndose aquí lo dicho del ángel Zacarías, que Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo. Esto está en Lucas 1:15. Aquí lo asombroso es cómo aún en el vientre él pudo reconocer la deidad de Dios. O sea, cómo el Espíritu Santo llenó, no dice que como antes en el Antiguo Testamento, como a Sansón, ¿verdad? Que lo visitaba y se iba el Espíritu Santo. Aquí hace hincapié que Juan el Bautista fue lleno. Y la llenura fue para todos los días de su vida. El Espíritu Santo ya no desciende y se vuelve a ir. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, se queda para siempre, ¿sí? Y algo que a mí me llamó mucho la atención era cómo María y Elizabeth compartían algo en común, que es algo que debemos de compartir nosotros con nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? O con las personas que amamos. Ellas compartían en común el milagro de vida que Dios les había dado. Primero, a Elizabeth, siendo una mujer ya anciana, por decirlo de una manera, y estéril, cómo Dios trae vida a su vientre. Así Dios puede traer vida a nuestros sueños, obviamente nuestros sueños deben de estar enfocados en Cristo, ¿verdad? Cómo Dios trae vida y renueva nuestros pensamientos, aun cuando nosotros pensamos que ya no servimos o que ya no es para nosotros o que ya no es el tiempo de Dios es perfecto y el tiempo de Dios lo cumple en cada persona, su propósito se cumple, querramos o no. Y como María, siendo pues virgen, milagrosamente también, pues es embarazada y lo asombroso, pues que su hijo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Qué asombroso. Aquí yo quiero resaltar, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento es la primera persona, Juan el Bautista, que es lleno del Espíritu Santo. Como aprendimos en las lecciones de Hechos, ya después Lucas nos dice que vino el Espíritu Santo cuando había una reunión y varios fueron llenos, ¿verdad? Pero aquí nos menciona que es el primer bebé en el vientre que es lleno del Espíritu Santo. Y aquí me sorprende porque ya ves con las ideologías de ahora de que quieren abortar. O sea, aquí Dios es bien claro en decirnos que cuando una mujer concibe la persona, el embrión, ya es una persona, ya es tripartita, ya tiene espíritu, alma y cuerpo. Entonces, aquí es bien importante cómo Juan el Bautista, o sea, él percibió el Espíritu de Dios y él salta, o sea, dice que empieza a moverse. Entonces, pues que así cuando venga el Espíritu Santo a nuestra vida, realmente nos sorprendamos y que nosotros hagamos algo cuando esté el Espíritu en nosotros.
dice que Juan el Bautista, aún siendo, pues estando antes de nacer, ¿verdad? Él reconoció la deidad de Jesús, del Hijo de Dios, del Hijo del Dios Altísimo. Amén. Sí, amén. Estos versículos son súper interesantes porque abarcan temas súper importantes de la actualidad. Está derrocando, está tumbando prácticamente la ideología de género en cuanto a la cuestión del aborto. Decir que creerse, no sé, Dios para decir que a tales semanas o a tales meses todavía no es una persona, es un producto, bla, bla, bla. Y Dios dice, no. Ajá. De aquí en estos versículos Dios está tumbando toda esa ideología, diciendo, no, Juan fue lleno del Espíritu Santo estando aún en el vientre de la madre. Y yo quiero resaltar algunos otros puntos súper importantes. Dice ahí en el 42, Elizabeth dio un grito de alegría y exclamó a María. Cuando los hombres nos vemos por lo regular, lo más que, ¿sí? No, pero las mujeres son súper expresivas, ¿no? Así como que yo me imagino así, ¿verdad? A Elizabeth viendo a María. O sea, ambas sabían lo que estaba sucediendo. Ambas sabían que no era algo común. Era algo extraordinario, algo espiritual, algo increíble. Entonces le dice a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. Sí, esta escena se está dando en una colonia por ahí montañosa, ¿verdad? Es una escena de dos mujeres que no tienen un patrimonio, que no tienen alguna riqueza, ¿verdad? Que no provienen de la burguesía, sino que son dos mujeres que están creyéndole a Dios y están tan impactadas y tan llenas de Dios por lo que Dios está haciendo en sus vidas, que están súper emocionadas y están súper contentas. Y quiero decirte una cosa, Dios está haciendo algo súper impactante y súper emocionante. En esta escena podemos ver que están terminando 500 años de silencio de Dios para su pueblo. Y no solamente eso, se está gestando el Hijo de Dios, quien salvaría al mundo de sus pecados. Entonces es una escena realmente emocionante. Y déjame decirte otra cosa, Dios está dignificando a la mujer. No la está empoderando, la está dignificando. Sí, en un contexto donde la mujer es oprimida, en un contexto donde la mujer es hecha menos, Dios está diciendo, te voy a dignificar y te voy a dar el lugar que te di desde un principio que yo te creé. Y con ustedes voy a comenzar algo maravilloso. Voy a salvar a la humanidad a través de ustedes, a través de su cuerpo, ¿sí? Que van a engendrar al Hijo de Dios y aquel que va a preparar el camino para el Hijo de Dios. Y está a punto de terminarse, te digo, la sequía. Ellas están súper emocionadas. Nadie sabe nada, en el mundo no las hacen. Pero ahí en la intimidad, en esa escena, Dios está haciendo algo glorioso. Cuando tú y yo tenemos esa intimidad con Dios, no importa si nos conocen, no importa si tenemos o no tenemos, el Espíritu Santo está ahí y está actuando. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a verme?, preguntó Elizabeth. Esta es la primera vez en el Evangelio de Lucas, ¿verdad?, que Jesús es designado con este título como Señor, y anticipa lo que sería afirmado después de la resurrección y ascensión de Jesús. Ahí en Hechos 2:36 dice: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¡Ay, qué padre!, ¿verdad? Dice: cuando escuché tu saludo, en este caso le dice Elizabeth, dice: el bebé saltó de alegría en mi vientre. Dios está actuando, ¿verdad?, dentro de las vidas y de las almas, de los cuerpos de las mujeres. Aquí hay unas mujeres que están encintas, ¿verdad?
varias. Y todo esto nos invita a ver cómo la fuerza divina de Dios transforma. Estamos acostumbrados a ver, por así decirlo, la religión como algo meramente intelectual. Pero es más que eso. Es una relación. Es algo que tiene que nacer en tu corazón, que te tiene que hacer vibrar, tal y como Juan vibró con la presencia de Dios. Debemos ser ese Juan, ¿verdad? Debemos vibrar así con la presencia de Dios cuando nosotros cantamos las alabanzas, cuando oramos allí en nuestra casa, cuando leemos su palabra. Nuestro corazón debe palpitar por su presencia. Amén. Y eso solo es una parte de la verdad de los evangelios, porque ellos muestran que Dios renueva bien la raíz de toda persona, tu espíritu, tu alma, tu mente, tus sentimientos, tus afectos, ¿sí? Y la buena noticia, antes de ser noticia, es buena. Amén. La buena noticia, antes de ser noticia, es buena y debe ser bueno en ti. Debe estar bueno en ti, debe haber algo aquí en tu corazón que te mueva. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Porque creíste en que el Señor haría lo que te dijo. Su prima comprende que Dios está haciendo cosas grandes en María. Y María, la joven insignificante de Nazaret, es en realidad la mujer más, fíjate, la mujer más importante en ese momento de todas las mujeres. Todas son importantes, pero en ese momento María es súper importante. Es el instrumento que Dios está usando para traer a su hijo. María, ella ha sabido en quién confiar y ha dado su corazón y lo ha dado todo, porque ella ha creído. Y después de 2000 años aún tenemos mucho que aprender de las mujeres, de su pasión, de su entrega, de su carácter, de su fe. Nosotros los hombres somos muy cuadrados, todo lo pensamos, muy calculadores y somos temerosos. Zacarías dijo: yo, papá, a mi edad. No, o sea, no, pues, ¿cómo crees? ¿Verdad? Bueno, le dijo así, pero le dijo: no, o sea, ¿cómo yo a mi edad? Dudó. ¿Y María dijo: no sé exactamente lo que signifique, pero sé que viene de ti, sé que viene de Dios, y heme aquí, no sé qué voy a hacer, pero aquí estoy, ¿verdad? Con mi corazón pongo toda mi confianza en ti, y pues a ver cómo le hago. Y de ahí se arrancó con su prima, ¿verdad? Así le hizo. Y Zacarías quería, no, a ver qué pasó, cómo va a estar el rollo aquí, ¿verdad? Los pañales, cómo lo voy a hacer. Y cuando le dijo: no, pues ya no habló, ¿eh? Fue conveniente que no hablara. Y sin embargo ahí estaban Elizabeth y María, ¿verdad? Hablando del milagro de la concepción, una por su edad, con la experiencia, con el carácter, con la fe, ¿verdad? Con la sabiduría suficiente para poder enseñar, para poder discipular a una María, ¿verdad? A una María jovencita, sin experiencia, pero que había sido bendita por Dios al traer en su vientre al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ese es el mensaje, más que nada. Dios ha dignificado a las mujeres en estos versículos. Cuando lo estaba leyendo, estaba impresionado. Dije: Dios está dignificando aquí a la mujer. Entonces, qué increíble que aún en este tiempo difícil también para las mujeres, porque
como dije, Dios dignifica a la mujer y la sociedad quiere empoderarla. Pero tanto el hombre como la mujer tienen su lugar, ¿verdad?, delante de Dios. Y entonces, mis hermanos, pues nada más invitarlos, mis hermanas, invitarlas de todo corazón, que demos todo para Dios y que Dios les bendiga.